De los videos anteriores habíamos visto sobre las vistas múltiples, cómo se construyen vistas múltiples en primer cuadrante, cómo se construyen vistas múltiples en tercer cuadrante, cuáles son las convenciones de estos cuadrantes, qué significa que las vistas sean alineadas y que tengan correspondencia entre sí. Luego, en el segundo video de esta serie de videos sobre vistas múltiples, hablamos un poco sobre cómo se visualizan las superficies y las superficies planas y las aristas, bordes o líneas cuando las proyectamos en vistas múltiples. Entonces recordemos que vimos lo que tiene que ver con una superficie inclinada, cómo se visualiza en el plano de proyección, dependiendo de cómo la esté visualizando yo, lo voy a ver como una superficie en su forma real o no, etc. Ahora, en este video propiamente, para completar como ese análisis gráfico de cómo se representan, cómo se usan las vistas múltiples, entonces vamos a hablar sobre la visualización de lo que son las superficies curvas. Hasta ahora solamente habíamos hablado de superficies que eran inclinadas, superficies planas, como la intersección de sólidos que sean con superficies curvas y sólidos que tienen caras planas únicamente. Y al final, algo que tiene que ver cómo representan los planos, los filetes y los redondeos. Entonces, para comenzar, en la imagen que ustedes pueden ver en la pantalla en este momento, aparece un ejemplo, una comparación entre dos casos. En un semicilindro que está intersectado, que está puesto sobre un cubo, un prisma. ¿Cuál será la diferencia esencial en los dos casos? Entonces vemos que en el primero, comparado con este, que vamos a decirle como el caso número 2, cuando yo observo en la dirección de la flecha, esta será nuestra vista frontal. Por lo tanto, las vistas múltiples van a estar construidas en ¿qué cuadrante? Tercer cuadrante, ¿cierto? Vemos que esta va a ser la vista lateral derecha y esta va a ser la vista lateral izquierda, ¿sí? Lo que yo veo cuando me paro de la derecha, lo que yo veo cuando me paro de la izquierda, que eso ya lo hemos visto con calma. Ahora, la pregunta es, aquí me señalan en rojo una línea en ambos casos, comparando el 1 y el 2. En el caso 1 aparece la línea, en el caso 2 no aparece la línea. Entonces recordemos cuál es el principio por el cual en el dibujo van a aparecer líneas, bordes o aristas, porque hay un cambio de plano, ¿correcto? Si yo no tengo cambio de plano, como en el caso de esta superficie que veo acá, este rectángulo que va a ser este rectángulo acá, entonces, de hecho de arriba lo vería como una línea. Recordemos que en una cara se va a ver como en su forma como rectángulo, en el otro plano de proyección se va a ver como una línea. Entonces ahí no hay cambio de plano, tengo una superficie que es continua. ¿Dónde hay cambio de plano en esta pieza? En las condiciones en que está dibujada en este momento. Entonces yo veo que parto por la superficie curva del semicilindro. Entonces voy a ir por la superficie curva del semicilindro. De pronto termina la superficie curva del semicilindro abruptamente. Comienzo un segmento de superficie plana y luego bajo otra vez. Entonces en esta región, en este punto acá, que es donde termina la superficie curva y empieza la superficie plana, ahí ocurre un cambio de plano. Claro, si yo lo miro desde la vista lateral, tiene que aparecer este borde, y ese borde en la vista de perfil entonces será este borde que están marcando como un borde visible. ¿Por qué razón en el caso número 2 no aparece ese borde visible? Entonces hagamos el mismo análisis. Si yo parto de que estoy parado sobre la superficie del semicilindro, voy a empezar a recorrer la superficie del semicilindro y de pronto llego a la superficie que está a la superficie plana de la cara del prisma, o sea, esta cara acá, y en ningún momento noté que hubo un cambio abrupto. Por lo tanto, en términos del dibujo, estoy parado en la misma superficie. Entonces, por esa razón, toda esta cara acá va a ser como si fuera la misma superficie. Eso ocurre única y exclusivamente cuando hay una tangencia. Entonces vemos que esta cara del semicilindro, la superficie curva del semicilindro, tiene una relación geométricamente hablando de tangencia con la cara del prisma, que sería la base de este dibujo. Correcto. Entonces, en ese caso, por esa razón aparece esa línea cuando hay cambio de plano y no aparece la línea cuando necesito indicar que hay tangencia. Entonces, aquí no hay línea porque hay tangencia. Listo. En piezas, bueno, de hecho estas piezas las imprimí en 3D y normalmente las mostré en clase. En estas piezas, entonces ustedes pueden ver que con respecto a la superficie del cilindro, que será esta, la superficie del cilindro, que será esta, cuando se intersecta la base,
Entonces acá, en este punto, no hay cambio de plano. Por lo tanto, como no hay cambio de plano, cuando lo represente en un dibujo, digamos, lo que yo vería si me paro en un plano de proyección, si mi observador está parado en esta posición, entonces a grosso modo vería algo como listo. Aquí se supone que tengo unas líneas ocultas, una línea de centro, etc. En este punto acá, ¿sí? Vean que yo no he completado toda la línea visible. Este pedazo de línea visible lo he omitido, precisamente porque se supone que las superficies están tocándose entre sí de modo tangente. Aquí me faltaría una línea oculta que represente este borde de la parte de atrás. Ahora, en el caso que muestro aquí a la derecha, esta otra pieza es similar. Entonces básicamente tengo una superficie curva del cilindro y de pronto termino andando sin darme cuenta, o sea, es tangente por la superficie plana que corresponde con esta sección del prismática. ¿Sí? Entonces por esa razón yo en las vistas múltiples no dibujaría una línea porque no hay cambio de plano. Veamos algunos ejemplos de esto. Entonces, en el caso de que voy a marcar como uno, se trata de un prisma al que le dan los bordes, uno de los bordes pues sea sustituido por una superficie curva. En ese caso, cuando yo miro la vista superior, me paro desde arriba y miro la pieza, entonces puedo observar que no hay cambio de plano. Porque no hay cambio de plano, lo mismo. Estoy en un plano horizontal, de pronto de manera tangente empiezo a recorrer la superficie y termino en un plano vertical. En ningún momento noté un cambio abrupto, por lo tanto aquí no hay línea. Listo. Veamos, bueno, eso en la otra vista pues se va a ver que efectivamente tengo una arco, un segmento de arco, y en la vista de perfil pues voy a ver un rectángulo. Ahora comparémoslo con, esta era la vista número 1, comparémoslo con la número 2. Entonces en este caso tengo también una curva, pero esa curva es tal que si yo pudiera recorrer me pudiera parar sobre este sólido, entonces en ese sentido estaría andando en una superficie que es plana y de pronto, como en una especie de tobogán, aparezco en una superficie que es curva y de pronto termino en una superficie que es vertical. Aquí hay un cambio de plano, claro, en este borde y en este borde hay un cambio de plano. ¿Con quién corresponden? Con este borde de acá. Recuerden que ese borde se verá como un punto en la otra vista y corresponde con este borde en la vista de perfil que se va a ver como un punto en la otra vista. Correcto. Entonces por esa razón, en este caso, comparado con las vistas múltiples de 1, aquí miren que no tengo que poner una línea horizontal ni tampoco tengo que poner una línea vertical porque efectivamente no hay cambio de plano. Mientras que en el caso número 2 hay cambio de plano, entonces tengo que agregar esas líneas para indicarlo. Veamos este otro caso. Entonces a esto vamos a poner el 3 y el 4. Este va a ser el número 3 y este va a ser el número 4. Entonces cuando miro el 3, nuevamente tengo una vista superior que parece que fuera un rectángulo y indica claramente que no hay líneas. Y eso es porque en todo momento las transiciones que se hicieron en cada una de las superficies que componen desde lo que yo vería en la vista superior son transiciones de tangencias. Entonces, en este caso voy recorriendo lentamente. Aquí, si yo me parara en esta parte de la superficie, estaría en una sección que es plana, horizontal. Luego va a empatar con una curva. Listo. De la curva voy a caer en un plano inclinado, un segmento de plano inclinado, pero ese plano inclinado a su vez va a empatar nuevamente con otra superficie que va a ser tangente a la superficie que es completamente horizontal. De ese modo, entonces, cuando yo hago el recorrido desde la parte superior hasta la parte inferior de mi sólido, pues si yo pudiera pararme y andar, no notaría pues como una diferencia abrupta. Por lo tanto, aquí no van a aparecer líneas porque no hay técnicamente cambios de plano. Y únicamente habría cambio de plano en este segmento final, que es cuando yo bajo de la superficie horizontal, de esta superficie, a la superficie que es decir, de esta superficie horizontal a esta superficie que es vertical. Y esa línea donde aparece, aquí aparece. ¿Y cómo yo puedo distinguirla en la otra vista? Porque es un punto.
Listo, entonces vean que aquí está el cambio de plano y aquí efectivamente se puede ver que aparece la línea relacionada con ese cambio de plano. Veamos el caso 4. En este caso, en la vista superior, si aparece, si yo me paro de acá y visualizo mi sólido, va a aparecer una línea. Y es porque esa línea va a ser una superficie vertical. La diferencia es que aquí teníamos una superficie que era inclinada, mientras que aquí sí voy a tener un cambio de plano vertical. ¿Por qué razón? Voy a hacer un análisis. Voy en una superficie horizontal, empato con una superficie tangente en curva, pero me encuentro con una superficie vertical, luego empato con otra superficie tangente y al final termino en una superficie que es horizontal. De ese modo, entonces, esta línea vertical, este pedacito acá, este segmento acá, que será este segmento acá, entonces va a ser un cambio de plano que lo tengo que representar en otra parte de la superficie. Listo. Entonces, por esa razón, ahí sí aparece la línea. Veamos ahora qué pasa cuando intersecto superficies planas y curvas más genéricas como un cilindro y como un prisma. Entonces, en este caso, el cilindro, que va a estar representado por esta acá, listo, espero que ustedes reconozcan fácilmente esta por ser un cilindro, igual acá, este es nuestro cilindro, y en esta vista múltiple será este rectángulo, y en esta vista múltiple será este rectángulo. Ese cilindro, cuando se intersecta con un prisma, de modo que el prisma aumenta el ancho hasta que sea del mismo ancho del diámetro del cilindro, entonces va a convertirse en una superficie que es tangente en ese punto. Si son de un diámetro, si el ancho es diferente, entonces cuando yo construyo las vistas múltiples de la intersección de esos dos sólidos, aquí se va a ver claramente. Listo, cambié de plano. Iba en una superficie que es plana, ¿sí? De pronto cambia a una superficie que es una curva. Entonces en ese punto donde cambio se va a generar un punto. Ese punto en la otra vista se va a ver como una línea que coincide en donde tenga lugar la intersección. Es decir, si esto es un poquito más grande, así la intersección es más abajo, entonces tengo que hacer la proyección y aquí tendría que dibujar la nueva línea. Listo. Ahora, en el caso extremo, o en el caso particular en el que el diámetro del cilindro y el ancho del prisma coincidan, entonces aquí obviamente va a haber una tangencia. Por lo tanto, entonces no voy a dibujar ninguna línea visible. Va a aparecer como si tengo, pues aquí aparece una línea, pero corresponde a la línea de centro, por supuesto, tengo que poner una línea de centro, pero no será una línea visible. Listo. Veamos otro caso. Ya ahora no tengo un prisma, sino que tengo un prisma con caras todas perpendiculares entre sí, sino que va a tener una cara que está inclinada, que será esta cara que está acá. Entonces es simplemente una variación del caso anterior. En el punto donde toque el prisma, el borde o la cara que está inclinada, entonces hasta ese punto voy a dibujar una línea visible. ¿Listo? Y obviamente en esta región no hay una línea, no tengo que dibujar una línea vertical porque no hay cambio de plano. Recordemos que no hay cambio de plano porque voy en una superficie que está, voy recorriendo mi superficie que está curva. De pronto hago el cambio de sección hacia la superficie que está inclinada, pero en ningún momento percibo ese cambio. Entonces por eso no lo debo poner en las vistas múltiples. Ahora, noten este detalle, aparece un segmento, un pedacito de líneas ocultas. Ese pedacito de líneas ocultas corresponde con la cara de atrás del prisma, que será este borde acá. De hecho, está a la misma altura. Listo, miren que está a la misma altura. Tiene mucho sentido. Y en la vista de perfil, entonces la línea visible va a ir hasta el punto en donde el ancho de esta línea de acá, el ancho de esta línea y el ancho de esta línea deben ser iguales porque se trata de vistas que son entre ellas relacionadas. Ahora veamos este caso en el que el prisma se va a intersectar con una superficie que está curva. Miren que aquí esta forma particular, aquí me haría falta una línea visible. La razón es que cuando termina la curva se une de manera tangente en este punto, por lo tanto yo no voy a notar un cambio de plano, por lo tanto no voy a generar un punto y por lo tanto no va a haber una línea en la vista que le corresponde arriba. ¿Listo? Ahora, ¿esta línea hasta dónde va a ir? ¿Cuál va a ser el punto extremo? Hasta donde termine la curva. Deberían coincidir ambas, porque se trata de vistas múltiples.
Cuando tengo cilindros y prismas que se intersectan, entonces si el cilindro en todo caso va a mantener siempre el mismo diámetro. Voy a ir cambiando, variando el tamaño del prisma que está de color rojo. Entonces, cuando el prisma es lo suficientemente pequeño comparado con el diámetro del cilindro, pues no va a ocurrir nada. Simplemente lo voy a ver como un rectángulo que está sobre el rectángulo que representa el cilindro. Pero en la medida en que va variando ese diámetro, el ancho del prisma, entonces van a ir ocurriendo cambios. Entonces vean que aquí va a penetrar un poco más, va a notarse el perfil que deja, que tiene mucho que ver, si ven esas líneas de proyección que aparecen ahí. Este cambio de dirección que hay acá, yo venía en una dirección y de repente ya tomo una dirección vertical. Ese punto en particular donde ocurre el cambio tiene que aparecer en la otra vista. ¿Cuál será ese punto? Será esta línea que aparece acá. Entonces por esa razón ya lo debo dibujar ahí. Ahora, en el caso extremo en el que volvemos pues como al ejemplo que habíamos visto antes, en el que el ancho del prisma sea igual que el diámetro del cilindro, entonces son tangentes. Como en ese punto, efectivamente yo ya no puedo distinguir cuando paso de la superficie vertical del prisma a la superficie curva del cilindro, entonces no indico con ninguna línea. Aquí no debe aparecer ninguna línea visible diciéndome que efectivamente hay cambio de plano, porque no hay cambio de plano. ¿Listo? Veamos el caso en el que dos cilindros se intersectan. Entonces lo mismo, el cilindro de color azul va a mantener su diámetro, el cilindro de color rojo, este de acá, va a ir incrementando su diámetro sucesivamente. Vamos a analizar tres casos. Cuando el cilindro de color rojo es muy pequeño, entonces va a ser lo mismo. Se va a notar simplemente como un rectángulo, y no, como dice aquí, no hay ninguna curva adicional. Pero en la medida en que va aumentando el diámetro de este cilindro, del de color rojo, cuando yo lo represente en las vistas múltiples, va a empezar a aparecer esta curvatura, ¿listo? Esa curvatura que está acá, donde esa curvatura va a ser proporcional o va a ser igual al diámetro del cilindro con el cual yo lo estoy intersectando. Entonces, si empezara a aumentar un poco más el diámetro de este cilindro, vería algo como, digamos que este sea mi nuevo cilindro, entonces acá lo vería con una curvatura mayor, y si yo lo hiciera más grande, a su vez lo vería con una curvatura mucho mayor. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces esta curvatura acá se va pronunciando en la medida en que va aumentando el tamaño del cilindro rojo. Y ahora, en el caso extremo, en el que el cilindro color rojo tenga el mismo diámetro que el cilindro color azul, entonces van a aparecer este par de líneas muy particulares. La explicación es que cuando yo miro la vista lateral, veo que efectivamente me aparecen esa especie como de triángulo que se forma cuando las dos geometrías, cuando los dos sólidos se intersectan de esa forma. Ahora veamos el caso de cilindros con agujeros y cilindros que tienen ranuras. Entonces, cuando tengo un cilindro con agujero y el agujero es muy pequeño comparado con el cilindro, no va a pasar nada. Lo voy a ver como yo esperaría, como yo me lo imagino, que es como un par de líneas ocultas paralelas entre sí, mostrándome que está el agujero. Ahora, cuando el agujero es lo suficientemente grande, entonces ya la superficie de la vista frontal se va a comenzar a deformar y entonces va a aparecer esta curvatura, lo mismo la curvatura con la línea oculta, porque pues obviamente es un cilindro que está hueco, ¿sí? Entonces por eso va a dejar esa huella en particular cuando se proyecta un agujero sobre una superficie. Y cuando yo tengo una ranura, o sea, es como un vaciado rectangular. Si la ranura es muy pequeña, no va a pasar nada. Listo. Básicamente voy a ver un rectángulo en líneas ocultas como el que están viendo en este momento, ¿sí? Y lo voy a ver en la vista de perfil como un par de líneas paralelas, ¿sí? Como nos imaginamos que sería una ranura. Si la ranura empieza a crecer demasiado, entonces van a aparecer un par de líneas adicionales, que son estas de acá. Listo, miren que estas líneas ocultas las líneas visibles, de borde visible, bajan un poco. Y especialmente bajan es porque este borde de acá va a empezar a bajar cada vez más si el agujero comienza a ser mucho más grande. Entonces, entre más grande sea el agujero, más abajo va a ubicarse ese borde de la pieza. ¿Listo? O sea, cuando usted tenga que enfrentarse al caso de interpretar o dibujar un sólido que tenga intersecciones de estas geometrías que son con superficies y que son superficies planas con superficies curvas, tiene que pensar
que realmente no va a ser pues el caso obvio, que es este de acá, salvo pues si es muy pequeño para que tenga un efecto sobre el sólido, pero normalmente va a tener un efecto. Entonces van a tener como unas líneas que son adicionales y que tienen que prestarle atención.